Muchas gracias ahí, Basti. Super. Go. Ya, entonces comenzamos de nuevo. Atrás. Entonces, el tema de hoy es el reino de Dios y la niñez, ¿ya? La grandeza en el reino de Dios, o la perspectiva de la grandeza en el reino de Dios demostrada en la niñez, ¿ya? Mateos 18, del 1 al 5, dice lo siguiente. En esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿ya? ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? No sé, si me imagina que estando en esta conversación, como Jesús era tan habitual y tan cotidiano para sus cosas, estaba, estaba conversando con ellos en alguna aldea y de repente aparece un niño. Y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo metió a la conversación. Y el versículo 3 dice, y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Ojo con eso, cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes, como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. ¿Ya? Bien, a mí me encanta este texto. Creo que es un texto que conocemos, pero creo que es un texto que no lo hemos ahondado, no como iglesia raíz, sino que hablo en general como iglesia de Cristo, al menos en nuestro contexto eclesiástico. Lo he escuchado muy pocas veces en cuanto a sermones, en cuanto a enseñanzas bíblicas. Y este texto tiene un diamante, tiene un significado y creo que es muy central. Me atrevo a decir que es un texto central para la espiritualidad cristiana. Dejar en claro algunas cositas de este texto. Cuando el texto habla de, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, el versículo 3, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Aclarar que el texto en esa parte, en el versículo 3, Jesús no está hablando del reino de Dios en lo que se aproxima en el futuro. Lo que Jesús está hablando en este texto, para contextualizar bien este texto, está hablando de vivir en el reino de Dios en lo cotidiano, en la vida del reino del día a día, en la vida del reino, en los beneficios del reino, en la vida del reino de lo que yo vivo, de lo que se instaura. ¿Ok? Entonces, ese es un primer cambio de perspectivas cuando leemos este texto. El texto no está hablando de cuando Él venga o de entrar en el reino de Dios. Si bien tiene que ver, pero el mensaje central es que les aseguro que para entrar en el reino de Dios es algo que se vive cuando Jesús entra a la ciudad. Cuando Jesús viene en el libro de Marcos, Él declara, arrepiéntanse o vuélvanse de sus malos caminos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es Jesús. Él se acerca a la multitud. Él se acerca a las personas. A ese tipo de reino se refiere Jesús cuando habla de entrar en el reino. Para vivir el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, debemos ser como niños. Debemos cambiar nuestra manera de vivir y ser como niños. Ahora, vamos a desarrollar un poquito más esto, ¿no? Necesitamos más comprensión de esto. El mensaje que estaba dando Jesús con respecto a la niñez fue un acto muy revolucionario. Y les voy a decir por qué. Eh, Quiero empezar primero con esto. A veces a mí me ha pasado, cuando estoy en el colegio, me ha pasado que cuando veo a niños jugar, cuando veo a niños que están jugando en el patio y que a veces tienen sus problemas, bueno, la niñez post pandémica es un poco particular, eso debo confesárselos. ¿Ya? La niñez pospandémica es una niñez un poco ansiosa. Eh, hay muchos casos de niños un poco complicados después de la pandemia que estuvieron encerrados, muchos niños que están con psicólogos, muchos niños que están lidiando post-encierro, muchos niños que están lidiando un reencuentro con las personas, un reencuentro con los amigos. Pero hablemos de la niñez en general.
Cuando, cuando yo veía a niños jugando, yo pensaba en lo siguiente, bueno, me encantaría tal vez volver en ciertas ocasiones de mi vida en ese tiempo, donde una discusión duraba un momento y luego terminábamos de amigos, donde muchas veces una caída provocada por un amigo en un juego era una discusión en el momento y después seguíamos jugando porque la vida seguía. Porque lo que importaba en ese momento era el juego, era la conversación, era reírnos. A veces pienso en esos momentos de juegos, en el pasaje donde día estoy viviendo y donde este pasaje me dio crecer. eh, en ese juego donde estábamos jugando en el pasaje, donde jugamos a apretar los timbres y arrancar, donde todo era movido por la inocencia. Y cada vez que veo a estos niños jugando, me dan ganas de decir, no te lo dirán, pero la vida nunca será mejor que esto. A veces deseamos que la vida vuelva a ser como la de niños, donde a veces las cosas eran un poquito más simples. Pero a veces no nos damos cuenta que ese niño que tenemos en nuestra casa, que ese niño que vemos en un pasaje, que ese niño que vemos en una experiencia de raíz, no nos estamos dando cuenta que ese niño nos está entregando un mensaje. Que ese niño con el cual compartimos, que ese niño que nació en nuestra casa, ese nieto tal vez, ese niño que vemos todos los días, ese niño nos está entregando una idea de cómo es la vida en el reino de Dios. ¿Sabes por qué nunca tenemos esa idea? Porque nunca observamos a los niños. Y qué bueno si hay alguien acá que los observe. Siempre en la realidad de los niños, siempre en la realidad de las niñas, siempre hay una idea de cómo vivir el reino de Dios. Y me encanta pensar eso. Jesús dice lo siguiente, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Qué fuerte eso. A veces palabras como esta, debido a su familiaridad, debido a que ya las conocemos, en nuestra conciencia tal vez pierden su poder o nosotros hacemos que pierdan ese poder en nosotros y se vuelven tal vez sentimentales, utópicas, idealistas, un poco débiles. Pero cuando recibimos esta palabra de Jesús con la fuerza que la dice Jesús o con la profundidad que dice Jesús, nos muestra cómo realmente se experimenta la presencia de Dios en el reino de Dios del día a día. Jesús nos está diciendo que Él es más que una deidad distante. Nos dice que la vida de Jesús no es apática. Nos dice que la vida de Jesús es más que esfuerzo moral, es más que reglas, sino que nos dice que la vida en el reino se vive desde la mansedumbre, desde la cercanía, desde lo humilde de un corazón. El reino se vive con gozo, como en la risa de un niño. Una de las cosas que me gusta de León, perdón que sea tan autorreferente, es que León dio a conocer su carcajada a los 3 meses. Y cuando él se reía, a los 3 meses, era muy notorio que se estaba riendo porque tenía una carcajada tan notoria y, y hasta hoy día su risa como que demuestra que él está disfrutando su día, que él está disfrutando, no sé, una cosquilla, que está disfrutando la ducha, que su risa representa muchas cosas. Pero te quiero contar algo. La niñez en el primer siglo, en la época cuando los romanos gobernaban por sobre Israel, los bebés no deseados fueron trágicamente abandonados por los romanos. ¿Sabes dónde los dejaban? En las calles. Los dejaban para morir expuestos a cualquier elemento, al frío, a la hambruna. Esta práctica, totalmente desgarradora, prevaleció por mucho tiempo en el Imperio Romano. En respuesta a esto, había una iglesia, había un remanente, había un grupo de personas que estaban siendo perseguidos también. Pero en respuesta, las primeras comunidades cristianas vivían en el Imperio Romano y optaron por encarnar estas palabras de Jesús. Se lo tomaron literal. Porque estas palabras de Jesús se pueden tomar
desde la enseñanza de ser como niños, pero también desde el valor de lo que es un niño. Entonces la iglesia comenzó a recoger a estos niños abandonados porque un rabino antiguo llamado Jesús llegó y pronunció estas palabras para reescribir una nueva historia en cada cultura y reescribir el valor, el sentido que tienen los seres humanos más indefensos. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Imagínense que esta palabra se repite o se repitió en la iglesia del primer siglo. Desde ahí, desde, desde lo que la iglesia empezó a hacer cuando los cristianos comenzaron a implementar estas palabras de Jesús, la iglesia se condujo a que la sociedad pudo cambiar de alguna manera, o que parte de la sociedad, porque los crueles existieron y siguen existiendo. En lugar de dejar a los bebés en las calles, ahora las personas de la misma Roma comenzaron a sacar los niños cuando empezaron a ver a la iglesia. La gente comenzó a dejarlos para que los cristianos los encontraran. Todos los primeros orfanatos dentro del Imperio Romano fueron precursores en base a esta idea de amar la niñez, porque la fragilidad era más importante que el poder. Entonces, piensa en eso por un solo momento, querido y querida. Frente a un poderoso imperio practicando el infanticidio, la gente comenzó a vivir de una manera contracultural y vivificante que cambió la sociedad en ese sentido. ¿Cómo es que estas palabras de Jesús cambiaron a la gente de manera tan poderosa? ¿Te cambian a ti? ¿Nos cambian a nosotros? Atención, el texto del pasaje sugiere, y vamos ahora a comprender un poco el pasaje, y vamos a conversar de esto en nuestro grupo FIA. El texto del pasaje sugiere que Jesús se refiere a la poca importancia que se daba a los niños desde el punto de vista social y cultural. Los niños en el tiempo de Jesús, ¿y por qué te digo que la enseñanza de Jesús es revolucionaria? Porque los niños eran contados con los animales. Los niños y las mujeres eran personas de tercera y cuarta categoría en la sociedad. Por lo tanto, para los discípulos, personas que eran adultas, que vivían en un constante adultocentrismo, donde los niños no tenían mucha importancia, que un rabino venga y les enseñe a un niño y les diga, para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de mi Padre, ustedes tienen que mirar este niño, tienen que ser humildes como este niño. Era un mensaje revolucionario en esta época. Los niños no eran considerados importantes según los valores de ese mundo. Y ello no parecía ni aún parece molestar a los adultos de ese tiempo. Era común pensar así. Los niños carecían de estatus social, pero este estatus social sí lo deseaban los discípulos. Volvamos al texto. ¿Quién es el más importante en el reino, Jesús? ¿Quién de nosotros es el más importante? Una de las cosas importantes que Dios quiere decirle a sus discípulos, antiguamente y hoy, es que los niños están carentes de búsqueda de poder, de búsqueda de estatus, búsqueda de que están libres de una búsqueda de reconocimiento. Jesús, al referirse a ellos como ilustración de lo que Jesús quería destacar, era que eran vulnerables. Él quería destacar tal vez su aparente insignificancia. ¿Se han dado cuenta que Jesús siempre apela a esto insignificante tal vez? La pequeña, el pequeño grano de mostaza, la pequeña moneda. Muchas de sus enseñanzas eran desde la perspectiva de lo pequeño. Invirtió así radicalmente los valores del mundo en que vivía Jesús y dio la prioridad a los valores del reino de los cielos, donde la importancia no la determina el poder, donde la importancia no la determina la influencia, donde no la determina el estatus, sino que la determina la vulnerabilidad y la necesidad, que va acompañada generalmente por el reconocimiento de la necesidad de ayuda.
eh, estamos en un proceso con Fran en que a León lo estamos tratando de hacer independiente, en sus cosas del baño, en que arregle sus cosas, en que, en que él haga sus cosas. Pero cuando nos pide ayuda, a veces decimos, pero hijo, tienes que hacerlo solo. Pero hay algo internamente en mi corazón, personalmente de padre, y yo digo, ya te voy a ir a ayudar. Que necesito que me ayudes, necesito que me ayudes. Ok, te voy a ayudar. Las características de los niños y de las niñas, y si hemos podido ver tal vez, es que los niños carecían de la búsqueda de un estatus social. Los niños viven el día a día. Los niños disfrutan del juego. Los niños no pierden la capacidad de asombro. Los niños son vulnerables. La grandeza en el reino de Dios, la grandeza en el reino de Dios es totalmente distinta a la grandeza que nosotros tenemos como concepto de hoy día en el siglo XXI. Hay una escena en el Evangelio de Mateo que comienza con Jesús respondiendo a una inquietante pregunta. ¿Quién es el más importante del reino de los cielos? Bueno, esa pregunta es inquietante porque Jesús, atención, Jesús se acerca al final de su vida en estos capítulos. Y él sabe muy bien que él tiene que dejarles listos o tiene que enseñarles algo a sus discípulos. Y hay algo que también nos quiere decir hoy. Tal vez no es el momento para darles una charla en este contexto de la Biblia donde Jesús le habla a sus discípulos. Y él quiere conmover los corazones de sus discípulos. Entonces, dos veces en el capítulo anterior, Jesús predice su muerte y también predice su resurrección. Le está haciendo saber lo que está por venir a sus discípulos. Y sabiendo que está a punto de entrar y que tiene que entregarles llaves del reino a sus seguidores, Jesús se toma el tiempo para hablarles sobre el sufrimiento. Pero ellos se pasan el tiempo soñando despiertos acerca de la gloria, acerca de quién es el más importante. ¿Qué podía hacer Jesús para cambiar esta perspectiva de sus discípulos? Llamó a un niño, lo puso en medio y Jesús les da una ayuda visual para, para dar poder a sus palabras. Jesús es un gran maestro y reconoce el momento decisivo en que tiene que entregarte un mensaje. La respuesta a su pregunta debe haber cautivado el corazón de sus discípulos y los debe haber asombrado. Ya está tal vez escandalizado. Él llama su atención muy claramente. Frente a sus ojos, los discípulos ven todo lo contrario a sus ideas de grandeza y de poder. Los niños no tienen poder ni derecho en este tiempo. Y ese es el punto. Este pequeño niño es la antítesis, es todo lo contrario de todo lo que los discípulos usarían para describir la grandeza. Jesús quiere que aprendamos, queridos y queridas, que su reino anulará todas nuestras expectativas, todas nuestras expectativas concebidas. ¿Cómo suele la gente llegar a ser importante en el mundo? Lo hacemos a través del poder, a través del dinero. Muchos de nosotros nos pasamos tal vez la vida, y los jóvenes de hoy día podemos decir que se pasan la vida tratando de construir un resumen de logros. Y esperamos y esperamos tal vez que las cosas que hacemos definan lo que somos. ¿Te has hallado así? ¿Haciendo cosas para definirte como persona? ¿Confiando en la aprobación de otros? ¿O tal vez para ganar estatus? ¿Manejamos tal vez cuidadosamente cómo nos ven tal vez las otras personas? ¿O tratamos de manejar nuestra imagen? ¿O tal vez nos tratamos de mantener activos para que las personas vean algo de nosotros? Y esto también pasa en las iglesias, también pasa en las comunidades de fe. Hacemos para que la gente vea que oramos, vea que hacemos esto, vea que ayudamos. Pero el eco de Jesús persiste. Sean como niños, sean como niñas. Cuando nuestra competencia es más que una mera imagen, podemos convencernos de que somos perfectamente suficientes
en nuestra independencia. ¿Por qué nos esforzamos tanto para demostrar nuestra grandeza, nuestra valía? ¿O por qué nos esforzamos en algún momento de nuestra vida en eso? Ahora, mira a un niño. Hagamos este ejercicio esta semana. Mira a un niño que carece de cualquier estrategia o logro que pueda llevar a otros a reconocer su grandeza. La única atención que ellos necesitan es la del padre y de la madre. Los que construimos en la primera infancia, hay una etapa en los niños que se llama la primera infancia, que es desde los 1 a los 6, 1 o 7 años. Y es donde se construye la autoestima del niño y de la niña. Es donde se construye la personalidad, es donde se construye sus temores, es donde aseguramos que el niño no salga inseguro. El niño y la niña necesitan la aprobación de su padre y de su madre. Nosotros, como hijos de Dios, debemos trabajar para cada día buscar a Dios en nuestra dependencia de Él. Y así es como se ve la grandeza ante los ojos. Ya, ahí sí, parece. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte me quedé? Que así se veía la grandeza. La bienvenida. Bien, bien, Estaba finalizando esa parte. bien, así se ve la grandeza ante los ojos de Dios, en manos de la vulnerabilidad, en manos de lo pequeño. Así se ve la grandeza de Dios. Y créame, querido y querida, que también es un mensaje contracultural en el mundo que vivimos hoy. Los niños nacen con una sensación de asombro, con los ojos bien abiertos al mundo, están dispuestos a descubrir. En algún momento del camino, algo nos pasa, no sé si nos pegamos en la cabeza, pero perdemos ese rasgo maravilloso. Perdemos ese rasgo maravilloso y queremos ser grandes, queremos luchar por esto, queremos ser los más grandes del mundo, nos creemos Leonardo DiCaprio en la punta del Titanic gritando, soy el rey del mundo. ¿Han visto esa parte del Titanic donde él grita, soy el rey del mundo? A veces, cuando niños queremos ver esto y perdemos de vista lo que nos dice aquí Jesús. Pero es cuando quiere entrar la voluntad propia, es cuando gobierna nuestra voluntad propia. Y es lo que sucede cuando tenemos un futuro preferido en la mente, cuando tenemos un mundo ideal. Y nuestro objetivo principal es desear que exista. Y nos armamos de objetivos, que por un lado no es malo. Pero cuando volvemos a la esencia del texto, entendemos que Jesús, y, eh, lo he denominado en esto, Jesús nos llama a vivir una madurez infantil en la perspectiva del reino. Cuando nuestro objetivo principal es desear que exista nuestro futuro, en realidad estamos tratando de arrebatarle al autor la pluma de su mano. Cuando hemos comenzado a escribir nuestra propia historia. Ahora, el único problema es que el control solo ocurre en nuestra mente. Y en realidad no obtenemos más autoridad sobre nuestra vida. Eso es iluso. Porque finalmente siempre el que tiene la autoridad de nuestra vida, el autor de nuestro futuro es Dios. Creemos tener el control de las cosas. Y la Biblia es clara cuando dice eso. Lo vemos en la parábola del hombre que quiso acumular cosas, tuvo que agrandar su granero, ganó tantas cosas. Pero vino la voz de Dios y le dijo, iluso, esta noche te será quitada la vida. ¿Qué harás con todo lo que has acumulado? Ahora simplemente intercambiamos ver el mundo con ojos de asombro por ver el mundo con ojos de voluntad propia. Ese intercambio causa estragos, desfigura y distorsiona nuestra vida espiritual. ¿Estamos viviendo como si Jesús debiera servir nuestros sueños?
¿O estamos viviendo para servirle a Él? ¿Venimos a Jesús con las manos vacías para que Él las llene, tal como los niños? ¿O venimos con las manos tan llenas de nuestros propios sueños y perdemos su verdadera bendición? El Creador lleno de sabiduría y majestad, perdón, nos ha formado para sus planes y propósitos. La iglesia de Cristo debe trabajar no para nuestros planes, sino para los planes de Dios, del reino. Es ridículo tratar de reducir a un impulso para nuestros planes personales, pero a veces es una situación muy común. ¿Qué dice nuestra vida sobre lo que queremos? ¿Qué dice nuestra vida sobre lo que anhelamos? Hagamos un ejercicio y contemplemos nuestros pensamientos. Contemplemos nuestros deseos los últimos 10 años que han pasado en nuestras vidas. ¿Qué hemos deseado? ¿Qué hemos soñado siendo discípulos de Cristo? Seamos como María, que llegando el maestro a la casa de Marta y María, ella aprovechó la mejor porción, porque contempló al maestro como una niña, sin preocuparse de lo que pasaba en el entorno. Y Jesús dice, María, has escogido el mejor momento y eso nadie te lo va a quitar. Cuando estamos, eh, cuando estamos repartiendo una torta o cuando compramos algunas cosas dulces en la casa, León quiere la mejor parte siempre. León quiere el trozo más rico. León quiere la parte más rica del pastel. Y eso también se refleja en lo que Jesús nos dice y en lo que estamos hablando de ahora. ¿Te has puesto a analizar por qué compras lo que compras? ¿Te has puesto a analizar por qué queremos obtener lo que deseamos? ¿Estatus? ¿Reconocimiento? ¿Poder? ¿Aprobación? ¿Por qué queremos estudiar lo que estudiamos? En ciertos casos las personas tuvieron realidades pasadas muy vulnerables económicamente hablando. Y crecen con la aspiración tal vez de tener lo que nunca tuvieron cuando fueron niños y quieren dar tal vez un mejor futuro a nuestros hijos. Sabemos también que Jesús nos dijo que ese pensamiento es una línea delgada también. Nuestro corazón debe cuidarse de la vanagloria por lo que hemos alcanzado, tal vez en los títulos, en lo que trabajamos, en lo que queremos. O también cuidarnos de la vanagloria en cuanto a las posesiones que hemos logrado. El corazón del ser humano es frágil porque muchas veces tiende a resbalar. Miremos la experiencia del rey Salomón. Un hombre que comenzó muy bien su reinado, pero que terminó un reinado lleno de cosas en su corazón. Jesús dice de manera pedagógica que nada de lo que buscamos lo necesitamos realmente para vivir en el reino de Dios. Lo que nos envía a hacer es cambiar y volvernos. Para vivir el reino de Dios deben ser como niños, deben cambiar su forma de pensar, ser como niños. A partir de ahí, Jesús desarrolla una enseñanza. La condición necesaria para entrar en el reino de los cielos es tornarse como un niño, así como una conversión del corazón. Y Jesús sigue insistiendo, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no podrán entrar, no podrán vivir el reino de los cielos. Y haciendo las 9 de la noche para que pasemos a los grupos vida. Esta situación que Jesús habla con sus discípulos y que sigue resonando hoy día, era una situación propicia para que Jesús les enseñara acerca del reino, sobre el dominio de unos sobre otros, sobre las relaciones de unos con otros en la comunidad de los discípulos. Para ilustrar su enseñanza, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio del grupo, en medio de la conversación y afirmó que él era el más importante en el reino de los cielos. La primicia debía pertenecer a lo frágil. La concepción del reino de Dios es a lo frágil, es aquel que está necesitado, es aquel que reconoce su miseria interna, es aquel que reconoce que necesita de Dios, es aquel que cada día reconoce su necesidad profunda de Jesús.
Esa es la actitud de un niño. Es aquel que vive conforme a la fe. Cuando viene a León a abrir el refrigerador, él quiere sacar su leche, él quiere sacar algo para comer, pero él siempre va a saber que va a haber algo en el refrigerador. La fe de un niño es una fe que camina en incertidumbre. Es una fe que va a saber lo que va a haber, va a saber lo que su padre y su madre le tienen para que él pueda llenarse. Es curioso que Jesús hoy día nos siga diciendo que el camino hacia el reino de Dios no es la influencia, no es el poder, no es ganarse el favor de la gente, sino es depender netamente de Él y de vivir en base a su enseñanza. Muy bien, con este tema vamos a los grupos vía, ya son las 9 de la noche.